Texto base, entonces tenemos Éxodo 14, 15 al 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Esto tiene que ver, porque todos los días nosotros no vamos a conseguir, ¿verdad? Con muchas personas que oran por un milagro todos los días, ¿verdad? Nos conseguimos en situaciones donde oramos por restauración, oramos por liberación, ¿verdad? O estamos orando por provisión, oramos porque Dios cambie un aspecto de nuestras vidas, oramos porque Dios abra una puerta, o simplemente que quite algo de nuestras vidas, arregle un matrimonio, casa, finanzas, a los hijos, la mente o el corazón. Y esto no está mal, esto no está mal. La oración nunca está mal. Clamar a Dios nunca está mal, ¿verdad que no? Pero el problema comienza cuando empezamos a usar la oración como una excusa para no obedecer. Y suena raro, pero mucha gente empieza a orar por un milagro, pero no quiere dar el primer paso para que ese milagro se dé. Le pide a Dios que lo saque de una situación, pero siguen caminando hacia el mismo lugar que los hunde. Le pide a Dios que le libere, pues, de una tentación, pero siguen buscando la tentación. Que lo deje, lo aleje de un vicio, pero entonces siguen en el mismo ambiente donde ese vicio se alimenta. Porque hay que ser sincero, si un borracho, ¿verdad? Un borracho no puede pedirle a Dios que lo libere del alcohol mientras sigue visitando una licorería. ¿Cómo puede? O sea, Dios, obviamente Él puede hacer en su infinita misericordia, Él puede hacer cualquier cosa que él quiera, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que Él quiere hacer con nosotros requiere también de que nosotros hagamos algo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, queremos salir de las deudas, pero entonces no nos organizamos económicamente como para establecer los gastos, ¿verdad? Para hacer un orden de las cosas que debemos y empezar a pagar poco a poco, sino que queremos que simplemente del cielo nos caiga un lingote de oro y con eso poder pagar todas las deudas. Y las cosas, los milagros a veces no actúan así. Hay milagros que comienzan cuando que hace que se mueva el cielo solamente cuando nosotros damos el primer paso de obediencia. Y no estoy diciendo que el milagro depende de tu fuerza, pues. No estoy diciendo que tú puedas hacerlo sin Dios, o que no se malinterprete, pues. La salvación o la bendición no se compran con obras, pues. Lo que estoy diciendo es que muchas veces Dios ya está listo para hacer su parte, pero está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Hay momentos donde Dios nos va a decir, quédate sentado esperando. Pero hay otros momentos donde Dios nos va a decir, movete, levantate, marchá, obedecé, salí de ahí, deja eso, perdonar, andar, hablar, caminar, extender tu mano, llena las vasijas, lávate 7 veces, preséntate ante el sacerdote, ¿verdad? O echar la red, como se lo dijo, da el primer paso, ¿ok? Moisés, cuando Dios dice, deja de clamar y marcha, el pueblo de Israel estaba en una situación bastante difícil, imposible, digamos. Detrás de ellos venía el faraón con sus ejércitos y delante de ellos tenía el mar rojo. A los lados no había salida.
Humanamente hablando, estaban como quien dice atrapados, ¿ok? Y Moisés clama a Dios. Obviamente es lo que haríamos primero, ¿verdad? Y eso parece espiritual, eso parece lo correcto, eso parece lo que cualquiera de nosotros vamos a hacer. Pero la respuesta de Dios en ese texto sorprende un poco porque dice, ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen. Y bueno, podemos ver que, o sea, Dios no es que está reprendiendo la oración, ok, como si fuese algo malo. Dios no estaba diciendo, no me ores, pero Dios estaba diciendo, aquí ya no es cuestión de tiempo de oración, es que es tiempo de moverse. Hay momentos para orar, pero también hay momentos para obedecer lo que Dios ya dijo. Hay momentos donde seguir orando por lo mismo puede convertirse simplemente en una manera espiritual de seguir postergando la obediencia. Parece contradictorio, pero así se siente, así se ve. Estoy orando para ver si esa relación que me está destruyendo, para dejar la relación esa que me está destruyendo. Pero desde el primer momento sabíamos que una relación no venía de Dios. Estoy orando para ver si dejo el vicio, pero si sabemos que el vicio te está matando. Estoy orando para ver si perdono, pero ya saben que la Biblia manda a perdonar. Entonces, estoy orando para ver si me congrego, pero si ya saben que necesitan volver a la casa de Dios. Estoy orando para ver si cambio, pero ya Dios habló. Entonces, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marche, ¿verdad? Pero aquí está lo poderoso. Dios no abrió el mar mientras el pueblo estaba sentado esperando. Dios dio una instrucción. Moisés tenía que levantar la vara, tenía que extender su mano y el pueblo tenía que marchar. El milagro no vino de Dios, el milagro vino de Dios, pero cuando las personas empezaron a dar el primer paso. El mar no se abrió porque Moisés tuviera poder propio, el mar se abrió porque Dios respondió a la obediencia de su pueblo. Y eso nos enseña algo, que la obediencia no reemplaza, ¿verdad?, el poder, pero muchas veces activa el momento donde ese poder se manifiesta. Simplemente, ¿verdad? Hay mares que no se van a abrir hasta que no nos atrevamos a caminar hacia él. Y eso lo podemos ver también en el relato de Josué y el Jordán. El agua se abrió cuando los pies tocaron el río. Esto es otro ejemplo poderoso que lo vemos en Josué capítulo 3. El pueblo de Israel ahora no estaba frente al Mar Rojo, sino que estaba frente al río Jordán. Y el río Jordán estaba crecido. Dios le promete que va a pasar. Pero la instrucción fue interesante. Le dijo a los sacerdotes que cargaban el arca, tenían que meter los pies en el agua. No fue primero voy a abrir el río y lo voy a secar y después usted camine. No, señor. Primero tenían que pisar. La Biblia dice que cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas se detuvieron. Eso es una imagen poderosa de la fe, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos que Dios nos muestre todo seco antes de empezar a caminar. Queremos ver el camino completico abierto, queremos ver todas las respuestas, queremos ver todo garantizado, que ya no haya riesgo, que no haya incomodidad, que no haya exposición. Pero hay momentos donde simplemente Dios nos dice, yo voy a abrir el río, pero tienes que pisar primero. O sea, tenemos que nosotros dar el primer paso. Podemos ver que hay gente esperando sentirse fuerte para dejar el pecado, pero muchas veces aparece que cuando decides cortar con aquello es que puedes vencer el gloria a Dios. Tenemos que tener una decisión.
La decisión tiene que salir de nuestro corazón primero. Gente esperando tener ganas para buscar de Dios, pero muchas veces buscar de Dios no es de ganas. Buscar de Dios viene cuando empiezas a buscarlo, cuando tú empiezas a entrar en ese lugar íntimo para sentir la presencia de Dios. En ese momento tus ganas se van a activar, pero antes no. Hay gente esperando estar listo para servir en una iglesia, pero entonces muchas veces no te tienes que sentir preparado. En otras palabras, no se tienen que alinear el cielo y la tierra para que entonces tú tengas la oportunidad de servir. Simplemente ve y sirve. Y a medida que tú vas sirviendo, Dios te va formando para cualquier cosa que Él quiere formar. Pero es un proceso que se da luego de, ¿ok? Fijemos, otro ejemplo bíblico que podemos ver acerca de esto es con Naamán, ¿verdad? El milagro para su vida vino cuando él obedeció una instrucción sencilla. ¿Quién era Naamán? Era un hombre importante, un general del ejército de Siria, pues tenía posesiones, autoridad, influencia, un tipo, o sea, como que Donald Trump llegue por ahí, ¿me entendéis? Un tipo pesado, pues, pero tenía lepra, ¿ok? Eso nos enseña que muchas veces por fuera, y vemos redes sociales que la gente por redes sociales tiene todo maravilloso, pero por dentro tiene lepra. Naamán buscó el profeta Eliseo, esperando, ¿verdad?, que lo recibieran digno de lo que él era, pues, ok, una persona importante. Pero fíjense que Eliseo ni se inmutó. Eliseo ni siquiera salió personalmente. Le mandó un mensaje. Ve y te lavas 7 veces en el Jordán. Hasta donde yo tengo entendido, el río Jordán era un río sucio. ¿Okay? Entonces, esto de verdad, que no lo atendieran a Naamán personalmente y además de que lo mandaran a bañarse en un río sucio, lo molestó, pues él se molestó, ¿verdad? Y ¿por qué se molestó? Porque el milagro no vino como él esperaba. Él pensaba que, papi, yo llego ante el profeta y el profeta es como me va a recibir, esto es panderos y danza y demás, y aquí me van a sanar así espectacularmente, pero no pasó así. Y aquí hay una gran enseñanza, porque a veces no recibimos el milagro como nosotros queremos y despreciamos la forma sencilla en que Dios nos está pidiendo obedecer para que los milagros se cumplan. Naamán quería algo impresionante, pero no se le dio algo impresionante. Anda, metete en el río, te laváis 7 veces. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual, ¿verdad? Queremos una liberación espectacular, queremos un milagro que venga todo así sonando los coros de los ángeles. Llegó mi milagro. No. Cuando nosotros queremos un milagro, Dios nos responde con algo simple como: Padre, ¿queréis salir de esa relación? Borra ese nombre, cerra esa puerta, deja esa amistad, pedí perdón, busca ayuda, lee la palabra, congregate, ordena tu casa, apaga el teléfono, aléjate de la tentación. Y uno dice, pero yo quería algo más profundo, yo quería que me hicieras una revelación, pero que, o sea, que no me quedara duda, y simplemente no estamos escuchando esa pequeña voz que a veces tenemos en la cabeza que nos dice, simplemente aléjate de eso. Una pequeña obediencia, un pequeño mandato, pero que es de parte de Dios, bien sencillo, para que empiece el milagro en nuestras vidas. Dios nos dice hoy, obedece lo sencillo. Naamán casi pierde su milagro por orgullo,
porque muchas veces, ¿verdad? El obstáculo no va a ser la lepra. Para él el obstáculo no era la lepra. Para él el obstáculo era el orgullo, porque era una persona importante y tenía orgullo por dentro. Entonces, Naamán tuvo que humillarse, tuvo que bajar al río, tuvo que obedecer la instrucción que no le gustaba, y no obstante eso, tuvo que hacerlo 7 veces. Simplemente hay milagros que no llegan no por falta de poder de Dios. Hay milagros que se detienen porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, o sea, a lo malcriado. Pues no, yo quiero que Dios me haga el milagro así, y no es así. El milagro empieza con obediencia. A veces el primer paso es simplemente humillarse. Tengo otro ejemplo. Tenemos la viuda y las vacías. ¿Cuántos se acuerdan de este relato que dice la Biblia? Dios multiplicó lo que ella preparó. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 4, ¿verdad? Vemos la historia de la viuda que estaba desesperada. Imagínate, su esposo se había muerto, tenía deuda, los acreedores ya venían a llevarse a los hijos. Ella fue al profeta Eliseo buscando ayuda. Y el profeta Eliseo le preguntó, ajá, pero ¿qué tienes en casa? ¿Ok? Y ella respondió que no tenía nada, salvo una vasija de aceite. Entonces miren lo que son las cosas. Ella decía que no tenía nada, pero en realidad sí tenía algo, tenía un poco, ¿verdad? De lo que venía siendo aceite, ¿verdad? Y muchas veces uno mira lo que tiene y lo menosprecia, pues. Lo que ahorita actualmente está en tus manos, que te parece poco, eso no es un nada. Eso es lo que Dios puede multiplicar para hacer el milagro. Yo no tengo nada, pero tienes una habilidad. No, que no tengo nada. Ah, pero tenéis una idea. Tenéis una puerta, aunque sea pequeña, para entrar, para hacer algo. Tenéis salud. ¿Sabéis cuántas personas están orando por tener salud y vos la tenés? Tenéis una oportunidad. De repente te pasó algo que se te abrió una puerta y tenéis esa oportunidad ahí y no la habéis aprovechado por miedo. Tenéis una herramienta. A lo mejor vos sois bueno con la carpintería, tenéis ahí una sierra o tenéis una máquina de soldar, ¿verdad? Tenéis por alguna casualidad un dinero que te llega, una pequeña semilla, ¿verdad? Y en vez de multiplicarla, muchas veces no, vamos a comprar y a comprar y a comprar desmedidamente, ¿verdad? Tenemos tiempo. ¿Sabe que es difícil en estos países como aquí, como Estados Unidos? Tener tiempo. Eso es imposible aquí en estos países. Uno vive como un balancín, trabajando casi que 24 horas. Y tú de repente tienes tiempo. El tiempo es oro. Puedes hacer algo para cambiar tu situación. O quizás simplemente tú sabes vender, hablar, tienes palabra en tu boca. Puedes aprovechar eso. O sea que en otras palabras, aquello que tú dices que no tienes nada, sí tienes, pero tienes que identificar qué es lo que tiene para que Dios también multiplique lo que tiene, ¿verdad? Eliseo le dio una instrucción. Ve y pide vasijas prestadas, no pocas. Importante esta instrucción que le dio Eliseo. Porque primeramente, si usted se pone a ver, cuando una persona tiene deuda, en el caso de esta viuda, tenía deuda, es porque le gusta pedir prestado. Y fíjense que Eliseo lo primero que le dijo fue, anda y pedí prestado, pero ahora en este caso vas a pedir prestado vasijas vacías. Y no vas a pedir poca, pedí bastante, ¿ok? Porque la idea era, ¿verdad? Que Dios pudiese multiplicar todo aquello que ella tenía, ¿verdad? Porque la medida de su preparación iba a determinar la medida de lo que iba a recibir. Ella tenía que hacer primero.
Tenía que tocar puertas, tenía que pedir vasijas, involucrar incluso a sus hijos, vayan y pidan, tenía que, ¿verdad? Comenzar para que el aceite se derramara. El aceite se multiplicó, pero ella tuvo que preparar las vasijas. Dios hizo el milagro, pero ella tuvo que obedecer. Y aquí hay una enseñanza tremenda, porque Dios puede multiplicar el aceite, pero muchas veces nosotros tenemos que traer las vasijas. O sea, en otras palabras, dar los primeros pasos, ver qué es lo que tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? Hay gente que quiere multiplicación, pero simplemente no se prepara. Quiere que Dios lo bendiga su negocio, pero no se organiza. Que les abran puertas, pero no aprende. Que Dios use su vida, pero no se disponen. Que prospere a su familia, pero no se administran bien económicamente. Quiere que Dios haga el milagro completo, pero, o sea, que te administre, que te pague, que te dé el vuelto. Y no es así como Dios trabaja, ¿ok? Simplemente podemos ver que aquí que la viuda no se quedó llorando en su casa diciendo, Dios, mándame aceite, y llorando y arrodillada y haciendo ayuno. No, no. Tuvo que accionar, ¿verdad? Ella tuvo que moverse, tocar puertas, ¿verdad? Y de esa manera se hizo el milagro para su vida. Otro punto que tenemos, los 10 leprosos. Esto, bien bonito, esta historia, la podemos encontrar en Lucas 17, ¿verdad? Que aparecen 10 leprosos que le gritan a Jesús, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y fíjense que Jesús ni siquiera los tocó inmediatamente. No hizo una oración larga ni nada por el estilo, o sea, simplemente le dice, ya están limpios, ¿ok? Pero les da una instrucción, y mostraos a los sacerdotes. Y la Biblia dice que mientras iban, ellos fueron limpiados, ¿ok? No fueron sanados antes de caminar, fueron sanados mientras caminaban, o sea, mientras obedecían. Y esto es lo importante, porque mientras no hay obediencia en nuestras vidas, no vamos a recibir de parte de Dios. Porque si ustedes se ponen a ver, el buscar de Dios, el estar en el camino que Dios nos quiere mostrar, no es solamente ir a una iglesia y levantar las manos, no es solamente ir a una iglesia y que nos oren en el altar o que nos estén ministrando de cada ratico, ¿verdad que no? Porque si nosotros no obedecemos lo que Dios nos está dando en nuestras vidas, si no obedecemos hacia el camino que podemos ir, porque un ejemplo rápido que les puedo dar, ¿verdad? Es el de Jonás. Él era un profeta también, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? No estaba en obediencia. Entonces, muchas veces podemos estar buscando de Dios, pero no estar en obediencia. Y ahí estamos raspados, porque Dios no trabaja en contra de los principios de Él mismo. Para Dios es mejor obedecer que los sacrificios. Y eso lo entendemos, ¿verdad? En Marcos 3 vemos también la historia de un hombre con la mano seca, ¿verdad? Y Jesús le dice, extiende tu mano. Se parece una instrucción ilógica, porque, compa, tengo la mano seca. ¿Entendéis? O sea, ¿cómo la voy a extender, verdad? Pero ahí está el punto. Jesús le pidió que hiciera algo que en sus fuerzas no podía hacer. Pero cuando el hombre intentó obedecer la palabra de Jesús, su mano fue restaurada. Porque hay momentos donde Dios te va a pedir que muevas justamente el área en la que estás paralizada. Si tu área paralizada es el perdón, Dios te va a decir perdona. Si tu área paralizada es la fe, Dios te va a decir cree. Y uno puede responder, pero Señor, esa es precisamente mi debilidad, o eso es lo que no puedo hacer. Yo no puedo dejar el alcohol, Padre, vértale.
ayúdame, que yo le agarre fatiga al alcohol. Que no funciona de esa manera, ¿verdad? Quizás Dios lo puede hacer porque puede haber un testimonio de una persona que simplemente le tomó asco al vicio. Sí, sí puede hacerlo. Dios puede hacer lo que Él quiere. Él es soberano. Pero muchas veces nos va a pedir que nosotros demos el primer paso. Jesús no le pidió al hombre que extendiera la mano porque el hombre tenía fuerza. Se lo pidió porque la palabra de Cristo tenía poder. La obediencia del hombre fue la respuesta a la palabra. Y cuando obedeció, lo seco fue restaurado. O sea, podemos ver que la Biblia en todos los, hay muchas historias que nos hablan de los milagros, pero que milagros que se hacen una vez que una persona tomó un primer paso, ¿verdad? Entonces, como estamos de tiempo, vamos bien, vamos bien. Podemos ver entonces una última historia, ¿verdad? Que vendría siendo la de Pedro cuando caminó sobre el agua. Y podemos ver que hay milagros que no se viven dentro de la barca. Esto está en Mateo 14. Los discípulos estaban en una barca en medio del mar, ¿verdad? Jesús viene caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le responde, bueno, venite. Una sola palabra, ven. Pedro tuvo que salir de la barca y mientras estuvo mirando a Jesús, caminó sobre el agua. Ahora, Pedro se hundió cuando miró el viento, cuando vio las dificultades, pero antes, antes de criticar a Pedro hay que recordar algo. Pedro fue el único que se salió de la barca. Fue el único que dio el primer paso. Ok, después se hundió, ajá, está bien, pero dio el primer paso y eso es algo que es de reconocer. Pues. Y muchas veces nos va a pasar eso. Pues. A lo mejor damos el primer paso, obedecemos y de repente cojeamos, de repente nos caemos. Ok, no quiere decir, ¿verdad? Que Dios no nos esté respaldando. Simplemente a veces nos caemos por culpa de nuestros propios temores. Pero sin embargo así, Jesús extendió su mano y lo sacó. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que pese a las dificultades que tengáis, pese a que todo a veces se ponga en contra, incluso tuviste obediencia, pero tuviste temor y te estás hundiendo, todavía sí, Jesús va a extender su mano y te va a rescatar de eso. Y aquí tenemos que empezamos a aterrizar lo que es este mensaje, ¿verdad? Porque hay una fe que ora, pero también que obedece, ¿verdad? Hay una fe que espera en Dios, pero que no se queda paralizada. Hay una fe que reconoce que sin Dios no puede, pero también entiendo que Dios nos llama a participar. La fe verdadera, siempre lo digo, no es pasividad. La fe nos dice, Dios lo hará lo que yo no puedo hacer, pero yo obedeceré. Dios hará lo que yo no puedo hacer, pero yo obedeceré lo que Él me mandó a hacer. Hay cosas que solamente Dios puede hacer, como abrir el mar, sanar la lepra, multiplicar el aceite, restaurar lo seco, cambiar el corazón. Pero hay cosas que Dios nos manda hacer. Moisés tenía que levantar la vara. Los sacerdotes tenían que pisar el Jordán. Naamán tenía que lavarse en ese río sucio. La viuda tenía que buscar las vacías, ¿verdad? Los leprosos tenían que caminar. El hombre de la mano seca tuvo que tender la mano. Y Pedro tuvo que salir de la barca. Entonces, la pregunta no es solamente qué quiero que Dios haga. La pregunta también es, ¿qué me estás pidiendo Dios que haga?
porque muchas veces pedimos milagros, pero ignoramos instrucciones. Y el milagro está conectado a una instrucción, a una obediencia. Entonces, tenemos que tomar los primeros pasos, ¿verdad? Y los primeros pasos, dejar de visitar lugares que no nos están favoreciendo, bloquear esas páginas, esas redes sociales que nos hacen ver contenido inapropiado, ¿verdad? No desvelarnos en la noche para estar viendo redes sociales de tal forma de que el otro día no rendimos y no trabajamos y no hacemos nada y después nos quejamos de que no tenemos dinero, ¿verdad? Decir siempre la verdad, buscar ayuda, ¿verdad? Esos son primeros pasos que nosotros podemos aplicar dentro de nuestra vida para que Dios luego se manifieste y se glorifique, ¿verdad? En las decisiones que nosotros estamos tomando. Pero es bien importante que si vamos a orar, oremos por dirección. Padre, yo quiero este milagro, pero que sea tu voluntad la que hable en mi corazón para saber qué es lo que yo voy a hacer, para ver de qué ambiente tengo que salir, de qué relación me estás quitando y yo estoy insistiendo, qué cosa tengo que dejar o qué ambiente tengo que dejar de frecuentar, ¿verdad? Muchas veces queremos que Dios bendiga áreas que nosotros no queremos ordenar. Y esto eh, no va a pasar, pues. O sea, no. Dios es un Dios de orden. Siempre Él va a estar tratando de organizar incluso nuestras vidas. Y ahí es donde está lo bonito de cuando la Biblia dice que moramos nosotros y dejamos crecer, ¿verdad? A Cristo en nuestro corazón. Porque lamentablemente somos seres humanos y estamos full, llenos de malas decisiones. Y una mala decisión, muchas veces, malas decisiones que tomamos en segundos, nos marcan, pero para toda la vida. Entonces, bueno, eh, Dios no necesita, ¿verdad?, que tú seas perfecto para ayudarte a cambiar. Dios lo que necesita es que tengas disposición para cambiar. Eso es todo. Entonces, el mensaje de hoy, ¿verdad?, se refiere a eso, a que tomemos el primer paso, que tengamos el primer paso de fe para cambiar aquella situación que nosotros pensamos y creemos que es imposible de que cambie. Demos nosotros el primer paso y le dejamos el segundo paso a él. Porque muchas veces a lo mejor queremos prosperidad, pero no abrimos un negocio que sabemos que podemos abrir. A veces queremos un milagro en nuestra salud, pero no dejamos de alimentarnos mal, ¿verdad? Si no comemos bien, ¿cómo Dios va a restaurar nuestra salud si nosotros mismos somos los que nos estamos destruyendo? Y son miles de detalles que les puedo dar de ejemplo en ese aspecto. Simplemente hoy vamos a reflexionar en lo que Dios nos quiere entregar. Entonces, bueno, le doy la oportunidad para que los que estamos conectados quieran participar. Amén, amén, amén. La verdad que muy interesante tu intervención y cierta, ¿no? Es muy cierta. No nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Esperando que Dios haga el milagro. No, hay algo que dice, no te quedes de brazos cruzados, porque Jesús, el hombre más grande de la historia, murió por ti y por mí con los brazos abiertos. No nos podemos quedar de brazos cruzados mirando la escalera, no. Tenemos que empezar a subir escalón por escalón hasta que hayamos conseguido el éxito.
pero tenemos que nosotros primero, como tú comentaste, primero movernos, primero buscar ese milagro, ¿no? Esa lo que necesitemos de Dios, pero que Dios tiene que ver el interés que nosotros tenemos, porque no, los milagros, como tú mismo dijiste, no van a llegar así por así, no, hay que buscarlos, hay que pedírselos a Dios. Tengo un versículo aquí que quiero compartir que está muy acorde con lo que hablaste, ¿no? Está en Segunda de Crónicas 29 y dice de la siguiente manera: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre nos dé castigo, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre estará en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. O sea, tenemos un problema, creemos que Dios nos ayude, tenemos que echar mano de las herramientas espirituales, hermano. Orar, clamar, ayunar, porque es la forma de que Dios le gusta y es la forma como Dios actúa. Entonces es interesante, ¿no? Prevalecer siempre, que prevalecer es quedarse ahí de pie, aunque todo quiera hundirse. Dios es el ancla de nuestras vidas. Dios es el ancla que nos protege, que no nos deja hundir. No hay que tener temor ante cualquier dificultad o problema, porque ya sabemos que tenemos a Dios, y si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros, no? Es algo que tenemos que tener muy presente, hermano. Pero es eso, tenemos que nosotros primero buscar de Dios, hablar con Él, orar, ayunar, buscar todas esas herramientas que Él nos ha dado para poder, bueno, Él vea que estamos interesados y que estamos clamando y que estamos haciendo algo para conseguir el milagro o lo que necesitemos de Él. Entonces, hermano, cuando la tormenta llega a nuestra casa o a cualquier lugar donde nos encontremos, es normal pues que llegue también el miedo, el temor, las preocupaciones, porque somos humanos. Pero no hay que perder la firmeza, hay que estar firme, porque Él va a escuchar, pero tenemos que movernos, tenemos que hacer lo que debemos hacer siempre, clamar. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que estar ante una tormenta, ante cualquier problema, firme, firmeza todo el tiempo, creyendo en ese Dios. Pero tenemos que, nosotros queremos un préstamo en el banco, pero si no vamos al banco y hablamos con el gerente, no vamos a conseguir el préstamo. Tenemos que movernos, tenemos que ir. Estoy poniendo este ejemplo porque es muy, muy común, ¿no? Y así sucesivamente, cualquier cosa que necesitemos, tenemos que movernos a buscarla. Para que entonces, en este caso, si necesitamos un milagro de Dios, necesitamos que Dios actúe sobre nuestras vidas por alguna causa o razón, debemos movernos, debemos clamar a Él, debemos estar pendientes per cápito a que Él escuche nuestras súplicas, nuestras oraciones, ¿ok? Entonces, hermano, esa es mi intervención en el día de hoy. Y bueno, y felicitaciones porque está muy, muy clara y muy acorde en estos días que estamos viviendo, ¿no? Tenemos que buscar cada vez más de Dios. Adelante, otro hermano que quiera participar. Bendiciones, saludos a todos. Cristo. Bueno, realmente nos lleva a que en nuestra vida tenemos que aprender a tomar decisiones creyendo en Cristo. De que todo consta en no quedarnos paralizados. A veces el temor nos permite y nos quedamos paralizados. Bueno, el día de ayer aconteció algo que yo estoy ayudando a una familia y fuimos a Maracaibo en el carro de las personas que tienen los papeles y cuando veníamos
de Maracaibo para acá, hacia donde yo estoy ubicado a la Rita, nos dimos cuenta que no teníamos para pagar el puente. Si yo me hubiera estacionado y me hubiera quedado paralizado, ahí hubiera estado hasta que, no sé, pero bueno, yo dije, bueno, Dios va a proveer. Y fue y me metí en una isla creyendo de que Dios iba a proveer, y fue tan asombroso que de pronto empezaron a decir, dale. Nos pasamos sin pagar el puente. Es decir, es cuando accioné. Yo dije, creyendo en Dios de que Él iba a proveer. Entonces, es algo tan importante ver de que cuando nosotros tenemos nuestra plena confianza en Dios y accionamos, no nos paralizamos, Él obra. Como dijo nuestro hermano Nilro en esa palabra, él dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué no tiendes la vara? Y así como los sacerdotes que llegaron al río tenían que accionar, tocar el río con sus pies. Y así cada uno de los que él presentó tuvieron que accionar. No dejarse quedarse paralizados por el miedo, porque verdaderamente Santiago, no me recuerdo bien, creo que es 2, nos dice que bien está la fe, pero la fe sin obra es muerta. Es decir, también nos enseña algo importante, que al tener fe tenemos que a veces obrar totalmente, poner en acción. Y como dijo nuestro hermano Nilro, es decir, podemos tener un negocio, pero si no accionamos a impulsar ese negocio, a creer de que Dios nos va a proveer, verdaderamente no vamos a ver la mano de Dios. Verdaderamente es hermoso cada mañana el aprendizaje y la obediencia, muy importante, porque verdaderamente cuando obedecemos a Dios, vemos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Bueno, hermanos, este es mi aporte. Dios los bendiga grandemente a cada una de las personas que están aquí presentes. Bendiciones. Amén. Dios los bendiga a todos. La verdad que, bueno, uno tiene que poner las cosas en manos de Dios y actuar y dar el paso. Pero siempre las cosas hay que colocarlas en manos del Señor. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, camina hacia adelante. Ellos estaban frenados, parados. El Señor le dijo, camina hacia adelante. Dios hace la cosa. Bueno, muy buen mensaje. Bueno, lo que tenemos que dar el paso. Muchísimas gracias. Dios le bendiga a todos. Amén. Buenos días, bendiciones. Buenos días, cada uno de ustedes. Bueno, voy a contar algo de lo que vino, escuchando como que le remueve a uno por dentro. Yo al principio, cuando comencé a trabajar, siempre anhelaba trabajar en una empresa cervecera que Pedro debe conocer, muy famosa aquí. Ese era el anhelo en el mundo donde andaba, ¿no? Total, conseguí, logré entrar a la empresa cervecera, me centré ahí y todo lo veía bien. También que eso, bueno, me llevó al fracaso, pero no me voy a extender tanto diciendo lo que quiero darle a entender, ¿no? Que tiene que haber un cambio de actitud. Nosotros hacemos lo posible, Señor, hace lo imposible. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Y en este momento me lleva esa parte, ¿no? Donde yo había centrado la mirada en consumir alcohol. Si no había parranda, eso yo decía que era aburrido, eso lo decía yo. Y hubo un momento que empecé a congregarme y o sea, hubo un cambio de actitud. O sea, la mirada que yo tenía centrada en ese idolatrando a ese enemigo, la centré en el Señor. Eso es todo lo que recuerdo yo. Y hubo un momento que ya yo no me tomé más nunca una cerveza, y casi la mitad de mi vida había vivido en ese ambiente de los lunes. No había día de fiesta, eso no respetamos. Pero hubo un momento que eso fue tanto así que ni me di cuenta. Eso se apartó
y no supe más de eso hasta este momento que por medio de esto que estoy escuchando, por eso es que la palabra es por el oír, como dicen, y hubo un cambio en mí, o sea que sí existe un cambio y hay que creer. Yo no sé, hay que cambiar de actitud. Yo cambié mi actitud, recuerdo. Yo dejé de centrar la mirada en lo que era la cerveza y centré la mirada en la palabra del Señor, a escuchar. Y ahí veo que lo primero que me quitó eso, o sea, apartó ese negocio, se fue. Yo creo que fue que se fue. Donde llega el Señor, donde llega la luz, la oscuridad tiene gays. Eso es lo que siento en este momento, pero como decía al principio, tiene que haber un cambio de actitud y uno tomar o dar ese primer paso, pues. Una decisión que debemos tomar para acá, para día a día. Siempre tiene que haber una decisión. Cuando oramos, tenemos que creer en lo que estamos orando, porque si no, no va a pasar nada. Cuando oramos por un enfermo, tenemos que orar por sanidad. Bueno, tenemos que creer que esa sanidad va a llegar. Y bueno, muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo o restaurando, cambiando nuestras actitudes para que ese milagro pueda llegar, esa fe se active, pero todo no es que tiene que ser el Señor, ya el Señor nos dio las herramientas, pero nosotros tenemos que tomar o aprender a tomar unas buenas decisiones, es lo que puedo aportar yo en este momento. Gracias por su oportunidad. Bueno, Alejandro. Bueno, la verdad que chicos, los extrañaba porque comencé a trabajar de noche y se me estaba dificultando un poco la semana pasada, pero ya me acomodé los horarios. Siempre es una bendición, agradecido por estar aquí porque cada palabra que se dice siempre toca esas fibras como decía el amigo Douglas ahí, de nuestro corazón y nos recuerda muchas cosas, ¿no? Y es prácticamente lo que les quiero decir, pero creo que es un complemento de todo lo que ya se dijo, ¿no? Porque es lo que dice Hebreos 11:1, que es que la fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros nos vemos, creo que Ninro lo explicó de manera espectacular, porque es mojarse los pies, es dar el primer paso. La fe es eso, a veces nosotros la mayoría creo que no sé cuántos inmigrantes vemos aquí, pero sé que Ninro fue con inmigrantes, yo soy inmigrante. Yo salí yo soy de los puertos, allá en Venezuela, los puertos de Altagracia, y salí por extorsión, una cuestión fuerte ahí. Y yo le dije, Señor, bueno, yo me voy en fe. Yo comencé a hacer sin plata, yo comencé a hacer trámites, comencé a hacer todo, comencé a hacer todo, y el Señor fue abriendo los caminos hasta llegar a este lugar que la verdad que ha sido un lugar de bendición. Y esta palabra me toca mucho porque me recuerda el versículo por el que yo salí, que es Josué 1:9. Y entonces, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vaya. Y la verdad que el Señor nunca me ha abandonado, siempre ha estado en todos los momentos de mi vida. Lo que les puedo decir es que justamente eso, que cuál es la última asignación que el Señor nos entregó. Cuando a veces no conseguimos el camino, oramos por dirección, pero mientras estamos orando por dirección, por esa nueva asignación, tenemos que estar obedientes a la asignación que el Señor nos dio. Bueno, el Señor me dijo que predicara, yo siempre paso los videos, siempre trato de hablarle a las personas que están a mi alrededor, a todos. Estoy con esa asignación hasta que el Señor me dé mi nueva asignación y yo para adelante. Así que, bueno, les deseo un feliz martes y bueno, vamos con todo. Amén, amén, así es, siempre activo, que eso es lo importante. Bueno, Randy o Juan Carlos, ¿quieren aportar algo? Randy, porque ya yo hablé, yo les dije. Randy, que no ha dicho, no sé si va a aportar algo, Randy. Buenos días. Hay una parte de la Biblia que dice así. Ya les busco la Biblia ya.
Ya la busco ya. ¿Me oyen? Sí, hermano, adelante. Ok. Dice así. Dios tiene muchas maneras de hablarnos a nuestras vidas, pero una de las más importantes y la única, diría yo, en que Él nos habla es esta manera. Nosotros creemos que Dios se va a aparecer a nuestras vidas y no va a hablar cara a cara. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19, en la versión PDT dice así: mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Algunos se han negado a hacerlo y han naufragado en la fe. Un náufrago es una persona que se encuentra sin ropa, sin comida, sin agua, sin esperanza, sin vida. Y si nosotros no terminamos haciéndole caso a nuestra conciencia, que es la voz de Dios, cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal y por culpa de nuestros malos deseos, malos hábitos, malas costumbres, malas actitudes, seguimos en camino hacia lo malo, nosotros vamos a naufragar como todo el tiempo el ser humano vive haciendo. Por eso es que yo digo siempre esto: una persona que de la mano no van sus acciones, de la mano con lo que dice, no necesita a Dios, necesita un psiquiatra. Porque verdaderamente nosotros tenemos que ir de la mano con lo que nosotros profesamos. Nosotros tenemos que ir de la mano con lo que nosotros decimos que somos, con lo que nosotros queremos hacer en la vida, con lo que nosotros queremos ejercer como futuros hombres de Dios. Yo se lo estoy diciendo desde mi punto de vista. Un hombre que viene desde lo más vil, que ha pasado por cualquier cantidad de problemas, que ha pasado por cualquier pasada de vicisitudes, y bueno, Ninro es parte de esa historia. Hoy nos encontramos aquí dándole gracias a Dios porque bueno, Dios habla a mi conciencia, Dios habla a tu conciencia y nos puede aclarar pues tantas cosas en nuestras mentes. A veces Dios nos habla a nuestra conciencia qué es lo que nosotros tenemos que hacer para cambiar nuestra vida y simplemente nos mantenemos enfrascados en las mismas actitudes de siempre. Bueno, espero que todos puedan estar bien. Amén, amén. Amén. Bueno, entonces vamos a orar. Si alguien más tiene algo que decir o oramos para despedir. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, Dios. Muchísimas gracias, Dios, porque tú nos sorprendes cada día con tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Podemos leer un versículo 2, 3, 4, 5 veces y siempre nos vas a hablar de manera diferente, Padre. Te damos gracias porque tu palabra es viva, es real, es verdadera, Señor, y nos enseña cada día más, Señor. Te damos gracias por cada uno de los sacerdotes que están aquí conectados, Señor, y los que estaban por conectar, los que van a ver la grabación, que van a estar conectados en próximas oportunidades. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos utilice, Señor, como instrumento para hacer llegar tu palabra a cada una de las personas que nos rodean, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendigo la vida de cada uno de los sacerdotes y que esta semana sea de prosperidad y bendición. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero muchachos, nos vemos. Amén. Bendiciones. Amén, hermano. Que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes. Que sea su mejor día para cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Igualmente para todos.